el honor, la enorme gratitud de tenerlo al doctor Nelson Pessoa, que con su acostumbrada humildad me ha pedido que solamente lo presente como profesor de Derecho Penal y como ex juez de la Cámara en lo criminal de Corrientes, pero solo la mención del nombre del doctor Nelson Pessoa evoca a uno de los juristas más grandes que ha tenido y tiene nuestro país en el ámbito penal. Para mí es un orgullo, me comprenden las generales de la ley, porque yo me he formado con el doctor Pessoa, he sido su alumno de grado y también de posgrado, y he aprendido el derecho penal a su lado. Solamente quiero decir una cosa, aunque sé que el doctor se va a enojar porque no quiere que lo diga, pero hoy he tenido que intervenir en un panel de los jóvenes procesalistas del Chaco que me han invitado a unas jornadas para hablar de la tutela judicial, de los intereses de la parte en el proceso, y yo decidí abordar la cuestión relativa a la inobservancia de las formas procesales. Y quiero decir solamente una cosa. Toda la transformación conceptual que han tenido la cuestión relativa a las nulidades en los nuevos códigos acusatorios adversariales se debe a una de las polémicas más interesantes que ha tenido el derecho procesal penal de nuestro país entre el doctor Nelson Pessoa y el doctor Alberto Binder. Solamente eso quiero decir para señalar, para quienes si acaso no lo conocieran, el enorme valor que tenemos de tenerlo al doctor Nelson Pessoa hoy hablándonos de la impugnación en el nuevo Código Procesal Penal de Corrientes. Doctor, un gusto y un honor, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos los colegas, y en primer lugar quiero agradecer al director del curso, al profesor Luis González, que tuvo la generosidad de invitarme a participar en este ciclo de charlas y compartir con distinguidos expositores. Muchas gracias, profesor González. El tema, como señalaba el doctor Luis González, que nos convoca esta tarde, es el tema del recurso en el nuevo Código Procesal Penal, materia que está regulada con el título de control de las decisiones judiciales entre los artículos 405 a 454. Ante esta cantidad de reglas, permítanme que haga una especie de una selección discrecional, en el sentido que estimo hay reglas que tal vez no merecen que nos detengamos con mayor atención, pues son enunciados normativos que consagra este nuevo Código Procesal Penal, que consagran todos los códigos de procedimiento. Por ejemplo, en el artículo 406 consagra la adhesión. Todos conocemos lo que es la adhesión en el proceso penal. Es compartir argumentos de una impugnación realizada por otro sujeto procesal. No hay nada nuevo acá. El Código Procesal Penal consagra también en el artículo 410 el llamado efecto suspensivo. Todos conocemos que interpuesto un recurso en general tiene el efecto de impedir la ejecución de lo resuelto. Trae también el llamado efecto extensivo. No hay ninguna novedad. Personalmente creo que el tema del efecto extensivo demanda otras investigaciones. Todos sabemos que en determinadas situaciones un recurso interpuesto por un sujeto procesal puede beneficiar a otro. Lo que corresponde a la teoría procesal penal es investigar cuándo un recurso que beneficia a un sujeto puede extenderse a otro. Dicho en un lenguaje simple, si varias personas son imputadas como coautores de un robo y uno de ellos invoca y discute que es un inculpable, inimputable, y la sentencia del recurso le concede el beneficio en el sentido que hace lugar al recurso, ya sabemos que como la culpabilidad es individual, no se puede extender a otras personas que no son inculpables. En cambio, si supongamos hay varias personas que están imputadas del delito de desbaratamientos de derechos acordados, de administración infiel, y uno de los imputados recurre y sostiene la atipicidad de la conducta, el tribunal de alzada le dice, sí, tiene razón,
señor recurrente, la conducta es atípica, obviamente eso se extiende para todos los partícipes, porque no podría ser para un autor el acto atípico y para otro coautor el acto sería típico. En consecuencia, lo que se discute en derecho procesal penal, básicamente cuando un recurso tiene la capacidad de ser extensivo, pero todos los códigos de procedimiento consagran el famoso efecto extensivo. También se consagra en la parte general el llamado principio que todos los códigos de procedimiento establecen, que el tribunal de alzada queda limitado por los agravios del recurrente. Ya sabemos que no puede extenderse el tribunal de alzada más allá de los agravios que planteó quien impugna. Y obviamente, porque si se excede, se produce lo que la Corte llama en conocida y reiterada jurisprudencia exceso de jurisdicción. También se consagra ahí la prohibición de la reformatio impejus, en este artículo 414 del Código. Creo que no tiene sentido que nos detengamos. En el campo del derecho procesal penal, tal vez lo que corresponde... Tal vez lo que corresponde en el derecho procesal penal es discutir cuándo funciona la reformatio impejus. Este es el tema. Los problemas, por ejemplo, son conocidas las discusiones que se planteó dentro de la propia Corte Suprema, por ejemplo, en la causa Olmos, tomo 329, página 1447. En fin, estas son cuestiones que se tienen que discutir en un seminario de derecho procesal penal, que tenemos hace mucho tiempo estas cuestiones pensadas con el profesor González, generar un seminario para discutir estas cuestiones. Pero en fin, estos temas no creo que no son ninguna novedad porque el Código Procesal Penal nuevo consagra como todos los códigos de procedimiento. Entiendo, distinguidos colegas, que hay otros temas que merecen sí mayor atención, porque han producido importantes reformas y son importantes las consecuencias que generan estas reformas. En función de los temas que quiero analizar, básicamente habré de tratar 5 cuestiones. Primero, lo que podemos llamar un conjunto de principios ordenadores constitucionales en materia de recurso en el proceso penal. Después quiero analizar lo que podemos llamar la materia controlable por el recurso en esta nueva versión, en estos nuevos códigos, las resoluciones que son recurribles, los sujetos con potestad de impugnación y algunas cuestiones en materia de procedimiento. Cada una de ellas trataré de analizar dentro de mis limitaciones. Quiero analizar en primer lugar el tema de determinados principios que hoy gobiernan el mundo de los recursos. Se puede decir que la teoría del derecho procesal penal vive desde hace algunos años un verdadero terremoto. Las categorías de la dogmática procesal penal están en plena reelaboración, producto de una jurisprudencia y doctrina internacional que se ha ido elaborando especialmente en torno a documentos internacionales de derechos humanos y en forma complementaria con leyes procesales nacionales. En tal sentido, cabe destacar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre o trabajando sobre la Convención Europea de Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos trabajando sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ciertos documentos de organismos internacionales, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trabajando sobre la Convención Americana. Y también merecen destacarse el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El comité en cuestión es un grupo de expertos que trabaja básicamente en torno a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y a la vez existe una muy importante doctrina internacional que se está gestando, tanto en el ámbito europeo continental como también doctrina de origen anglosajón. Es decir, hoy existe un material internacional de enorme valor
que está dada por jurisprudencia internacional y por doctrina internacional, básicamente a partir de interpretaciones y lectura de documentos internacionales de derechos humanos. Ese material jurisprudencial internacional ha comenzado a incidir desde hace algunos años en los países de la región, entre ellos el nuestro. A título de ejemplo, hoy están en reelaboración los conceptos de acusación. ¿Qué es acusación? Basta como ejemplo leer la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina en torno a qué se define acusación en cuanto a presupuesto de una sentencia condenatoria. Existe acuerdo que no puede haber sentencia condenatoria si no hay acusación. ¿Pero qué es acusación? Bueno, ahí está. No puedo detenerme por razones de tiempo en el análisis de la conocida jurisprudencia de nuestro alto tribunal. Hoy se discute cuál es el objeto del proceso en la bibliografía europea. Antes decíamos que el objeto del proceso era exclusivamente la conducta sometida a enjuiciamiento. Hoy se dicen por los alemanes, españoles, que es un binomio, objeto, es decir, conducta y norma. Hoy se discute el principio iura novit curia, si debe regir, si debe seguir siendo regla del proceso penal. Hoy se discute qué significa ne bis in idem. Hoy entró en discusión desde hace algunos años en la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina la teoría del doble riesgo, double jeopardy, de la jurisprudencia norteamericana y anglosajona. Es decir, antes pensábamos que el nem bis in idem se agotaba o requería una sentencia firme previa. Esa exigencia hoy está en discusión en la alta doctrina internacional. Hoy se discute el concepto del juez imparcial y en consecuencia se discuten los conceptos de recusación y acusación, de recusación e inhibición. Y el tema del recurso, en cómo funciona el recurso en el proceso penal en un Estado de Derecho, hoy se encuentra en plena revisión desde hace algunos años. En mi modesta opinión es imposible pensar y tener una plena comprensión en nuestros días del proceso penal de un Estado de Derecho sin una cabal comprensión de este fenómeno internacional a que hago referencia. Aún más, las reformas procesales como las que nos convoca ahora es producto directo de este fenómeno, que requiere alguna aclaración o explicación. Por razones de tiempo me habré de limitar al fenómeno en torno a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y alguna muy breve referencia a bibliografía internacional especializada por la incidencia, por la influencia en nuestro país en materia de recursos, y especialmente la influencia que tuvo todo este fenómeno normativo en nuestra Corte Suprema. En función de ello, permítanme hacer una rápida referencia a la llamada doctrina del control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante señalar en primer lugar el siguiente dato. Las naciones firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme dicho texto normativo, tienen, como es sabido, dos obligaciones iniciales. La primera obligación, como dice en el artículo 1 de la Convención, cada Estado debe de respetar los derechos que están enumerados en ese texto normativo. Y el artículo 2 de la Convención consagra la obligación de los Estados firmantes de adaptar su sistema institucional, entre ellos el sistema legislativo, a la Convención y a las pautas que la Corte establece respecto de la Convención, fenómeno que voy a explicar luego porque esto ha incidido de manera directa en materia de recursos. Hay una segunda obligación que surge de la Convención Americana para los países firmantes. Es la que surge del artículo 68, inciso 1 de este texto normativo internacional. Esa regla establece que los países firmantes de la Convención están obligados a respetar la sentencia que dicta la Corte cuando el Estado es parte en un conflicto en los llamados
conflictos o con causas contenciosas. Este tema ha generado, el tema de respetar la sentencia, ha generado, incluso en nuestra Corte Suprema, los alcances que tiene la sentencia de la Corte Interamericana. Fenómeno sumamente interesante que por razones de tiempo no me ocupo. Pero, como consecuencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana apareció una tercera obligación que no figura en el texto legal, a las obligaciones a las que hice referencia anteriormente. Esta obligación es la llamada, o surge de la llamada doctrina del control de convencionalidad. Doctrina que surge en una sentencia dictada por la Corte en la causa Almonacid Arellanos versus Chile. Esa sentencia fue dictada el 26/9 del 2006. En el párrafo 124 de esta sentencia, la Corte Interamericana dijo lo siguiente, y quiero remarcar esto con el énfasis que ello merece. Dijo que la interpretación que la Corte hace de las reglas del Pacto de Costa Rica, la interpretación es obligatoria para los países signatarios de este documento. Vean ustedes la importancia. No solamente es obligatoria el texto, artículo 1, 2, 68 primero, sino que también, dijo la Corte, es obligatoria para los países firmantes la jurisprudencia que la Corte dicta en la interpretación como último organismo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es obligatoria, fíjense ustedes. Esta doctrina ha sido mantenida en una enorme cantidad de pronunciamientos por la Corte Interamericana. La Corte, por ejemplo, en una causa Hellman versus Uruguay, dijo: los jueces de los países firmantes están obligados a hacer un control de oficio de convencionalidad. Fíjense, deben aplicar de oficio esta doctrina. Hace poco tiempo, la Corte ratificó en una causa Tumbeiro versus Argentina, volvió a ratificar el año pasado la doctrina del control de convencionalidad. Esta doctrina, estimados colegas, fue tomada y ratificada por la Corte Suprema Argentina. La Corte dijo: la doctrina del control de convencionalidad de la Corte Interamericana es obligatoria para los países. Cito entre otros, esto dijo la Corte Suprema Argentina. En la causa Maceo, fallo 330-3248. En la causa Rodríguez Pereira, sentencia del 27/11 del 2012. En la colección de fallos 335-2333. En una causa de descarcelación, en la causa Loyo Fraire, el 6/3 del 2014, la Corte volvió a ratificar que la doctrina del control de convencionalidad es obligatoria en nuestro país. Debe acatar la doctrina de la Corte Interamericana. Esto trae como consecuencia, ¿qué cosa? Que tenemos que respetar, dice la Corte Suprema Argentina, la doctrina que la Corte Interamericana, en este caso, ha dictado en materia de recurso en materia penal. Es decir, que estamos obligados a acatar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de recurso en el proceso penal. Claro, ahora uno entiende, cuando uno analiza la jurisprudencia de la Corte Argentina en materia de recursos, el cambio enorme que se produjo a partir de determinados pronunciamientos en materia de recurso en el ámbito penal. Fíjense ustedes, a modo de ejemplo, una vieja sentencia de la Corte Suprema Argentina en la causa Jáuregui, tomo 311, página 274. Repito, tomo 311, página 274, cuya lectura respetuosamente aconsejo. Fíjense lo que decía la Corte, que ante la sentencia dictada en materia penal, por ejemplo, por una Cámara de Buenos Aires, una Cámara de Apelaciones,
el recurso federal extraordinario Ley 48 ya cumplía la función de la doble instancia. Piensen ustedes que el recurso federal es un recurso limitado por razones obvias que todos conocemos. Solamente se entra por cuestiones cuando existe cuestión federal suficiente y directa, como dice la Corte. Pero ¿qué pasaba cuando una persona quería recurrir una sentencia donde no había una cuestión federal? Y la Corte decía, bueno, si usted no puede entrar por esta vía, esta es la opción que le da el sistema jurídico argentino y está asegurada la doble instancia. Claro, esto hoy no se puede sostener más y la Corte ya no sostiene más. Claro, la Corte, ¿qué pasó? La Corte Suprema Argentina tuvo que empezar a modificar su jurisprudencia en materia de recursos, conforme habré de mostrar, precisamente para ponerse o acatar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En función de ello, quiero mostrar básicamente algunas pautas que elaboró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque precisamente esas pautas fueron tomadas por la Corte Argentina. Y algunas de esas pautas, ya vamos a ver, se plasmaron en los códigos, por ejemplo, en este Código Procesal Penal que estamos analizando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una de las primeras sentencias relevantes en materia de recurso en el proceso penal. Fue en la sentencia en la causa Herrera-Ulloa. Esta sentencia, acá se pone de manifiesto la interpretación que comienza a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos del artículo 8.2h de la Convención. ¿Qué dice el artículo 8.2h de la Convención? Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Fíjense, es un texto muy modesto el que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo importante es la doctrina que la Corte Interamericana va a hacer en torno a esta regla tan modesta, digamos así. Esa, como les decía a ustedes, esa sentencia es una sentencia inicial, es la sentencia Herrera-Ulloa, que fue dictada el 2/7 del 2004. Posteriormente la Corte, y luego voy a resumir, comienza a ratificar esta línea que voy a explicar en dos sentencias, entre otras, dictadas contra Argentina. La causa Gorigoitía versus Argentina, 2/9 del año 2019. Y hace poco en la causa Valle Ambrosio versus Argentina, el año pasado, 27 del 2020, vuelve la Corte a ratificar esta doctrina. ¿Qué dice la Corte Interamericana en materia de recursos? La Corte Interamericana se encontró en Herrera-Ulloa con que una persona que había sido condenada en Costa Rica, Herrera-Ulloa, comparece ante el tribunal, ante la Corte, obviamente, vía el reclamo ante la comisión, que es el mecanismo que se llega a la Corte, y entonces, ¿qué le plantea? Le dice a la Corte, yo fui condenado en Costa Rica, resulta que yo no pude impugnar los hechos, la forma en que el tribunal determinó los hechos que me atribuían como autor. Claro, ¿por qué? Porque sabemos que, es decir, en el derecho de Costa Rica, la sentencia contra, el recurso contra la sentencia de un juicio penal es el recurso de casación. En toda la región argentina, inclusive en nuestros países, en nuestras provincias, vieron ustedes, el recurso de casación es la herramienta normativa de impugnación del recurso de casación, de la sentencia dictada en el juicio. Entonces, ¿qué pasó? La Corte Interamericana dice, sí, efectivamente, el recurso de casación no le permite al señor Herrera-Ulloa, no le permitió impugnar, cuestionar la determinación de los hechos. Claro, todos sabemos que el recurso de casación de origen francés, llamémosle, se caracteriza básicamente por lo siguiente. El recurso permite impugnar la calificación jurídica, la aplicación de la ley, pero no se pueden discutir los hechos, dicho con lenguaje simple.
si el tribunal entiende que el autor del homicidio lo hizo de espalda, se podrá discutir si eso es alevosía, ensañamiento, etcétera, etcétera, pero no se puede discutir que la muerte se produjo de espalda. No se puede discutir eso en el recurso penal. ¿Qué dijo la Corte Interamericana a partir de Herrera Ulloa y los otros fallos? Dice, el recurso de casación, en la medida en que solamente permite impugnar discutir la cuestión jurídica, pero no permite discutir la calificación, la determinación de los hechos, es una herramienta que lesiona la garantía consagrada por el artículo 8.2h de la Convención. Esto fue lo que estableció. Es larga, es sumamente interesante leer la sentencia Herrera Ulloa, porque ahí la Corte comienza a diseñar la doctrina del recurso. Y en un momento determinado, entre los conceptos fundamentales que dice la Corte Interamericana son los siguientes. La persona condenada tiene derecho a una revisión amplia de hecho y de derecho, a una revisión integral, a una revisión efectiva de hecho y de derecho. Debe ser en una herramienta la menos formalizada posible, y debe ser una herramienta mientras la sentencia no esté firme, con lo que obviamente está dejando el recurso de revisión como posible mecanismo de impugnación. Esta doctrina, como yo les decía a ustedes, fíjense qué consecuencia trae. Trae como consecuencia que ahora en el proceso penal se puede cuestionar los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense ustedes, las consecuencias que trae, dice la Corte Interamericana. Por vía del recurso que sea respetuoso del artículo 8.2h, el impugnante puede cuestionar la aplicación de la ley penal. ¿Qué significa? Dice la Corte. Puede impugnar el juicio de tipicidad, el juicio de antijuricidad, el juicio de culpabilidad, puede cuestionar excusas absolutorias, puede cuestionar cuestiones de prescripción y puede cuestionar hasta la determinación de la pena. Esto es importante para entender algunas sentencias de la Corte Suprema Argentina. He sabido que hace algunos años la Corte, si me permiten la expresión, no se metía a controlar por vía del recurso federal la determinación de la pena, la aplicación del artículo 40 y 41 de nuestro Código Penal. Es larga la lista hoy cuando vemos la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina haciendo el control de la aplicación, la determinación de la pena. La causa Silva 1.4 del 2008, la causa Garrone 6.3 del 2007 y otra larga lista que oportunamente, si es de vuestro interés, estoy a disposición para presentar, porque no quiero enumerar por una larga. Pero fíjense cómo se comienza a ampliar. Y uno dice, ¿a qué se debe? Y obviamente es la doctrina de la Corte Interamericana que empieza a operar en esta región. Vean ustedes la otra consecuencia fundamental. Ahora también, dice, se puede controlar la determinación de los hechos. Esto es lo que el recurso de casación no permite. Y entonces, ¿qué viene? Dice la Corte Interamericana. El recurrente puede impugnar la fundamentación probatoria de la sentencia. En otras palabras, fíjense, esto permite hacer el control de la sana crítica que hizo el Tribunal de Juicio. Esto estaba vedado por vía de la casación. Claro, por esta vía ahora se puede analizar el control de la lógica, de la psicología y de la experiencia, que son núcleos fundamentales de la sana crítica. Aún más, hoy se dice, se puede controlar por vía del recurso de casación principios, por ejemplo, en indubio. Antes, un recurrente no podía impugnar el indubio. Es sumamente interesante las investigaciones, por ejemplo, de Daniel Pastor últimamente, en sus libros, sus trabajos sobre casación, cuando dice, obviamente,
forma parte de la discusión a que tiene derecho el impugnante la aplicación de axiomas procesales, por ejemplo, el indubio. Claro, a partir de acá uno entiende la doctrina casal de la Corte Suprema Argentina. Claro, como les decía, el sistema jurídico argentino tenía el recurso de casación. No se podían cuestionar los hechos, no se podía cuestionar la valoración, la fundamentación probatoria del tribunal. E incluso algunas cuestiones de derecho, como dice Pastor, también estaban limitadas. Claro, la Corte Suprema Argentina, cuando se encuentra con esta jurisprudencia, dicta la famosa sentencia Casal, sentencia que obra en la colección de fallos 328, 33, página 3399. Claro, todos hemos leído la sentencia Casal, y ahí uno advierte la extensión que la Corte Argentina en ese leading case dice: el recurso de casación funciona así. No hizo, esta vez llama la atención, la Corte no declaró la inconstitucionalidad del recurso de casación. No, dijo, si ustedes me permiten, sugirió cómo hay que leer. En última instancia, dijo, esta es la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La doctrina Herrera-Ulloa, etcétera, etcétera, entra en nuestro país a través de la doctrina Casal y fallos posteriores que todos conocemos. Por ejemplo, 329, 530, etcétera, etcétera. Este es el origen de artículos como el artículo 425. Este es el origen del artículo 425 en los códigos nuevos, entre ellos nuestro Código Procesal Penal. Ahora leo el artículo 425. Fíjense lo que dice el artículo 425. Cuando regula la casación, el recurso contra la sentencia dictada en el juicio. Las reglas sobre el trámite de la impugnación de las resoluciones serán aplicables a la impugnación de las resoluciones indicadas en letra A y la I son las sentencias condenatorias o absolutas, las sentencias que se dictan en el tribunal de juicio. Y fíjense cómo está redactado el 425. Dice: con el alcance del artículo 8.2h de la Convención sobre Derechos Humanos. Claro, ahí se está remitiendo al artículo 8.2h. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Obviamente, acá está entrando la doctrina de la Corte Interamericana, que entró a nuestro país por vía de la sentencia Casal. Yo personalmente creo que el nuevo Código Procesal Penal Federal plasma mejor esta regla que el Código de Corrientes. Ustedes vieron el Código de Corrientes, cómo regula, recién acabo de leer. Ahora les quiero leer, fíjense cómo está redactado el nuevo Código Procesal Penal Federal. Fíjense en el artículo 358. Miren, sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria podrá impugnarse por los motivos siguientes. A. Si se alegara la inobservancia de un precepto, garantía constitucional o legal. B. Si se hubiera aplicado erróneamente la ley penal. C. Si careciera de motivación suficiente o ésta fuera contradictoria, irrazonable o arbitraria. Y claro, ahí entró la fundamentación probatoria también. Si se basara en prueba ilegal o incorporada por lectura en los casos no autorizados por este código. Si se hubiera omitido la valoración de prueba decisiva o si hubiera valorado prueba inexistente. F. Si se hubiera erróneamente valorado una prueba o determinado los hechos que sustenten la sentencia condenatoria y pena. Y sigue enumerando un conjunto de circunstancias donde se ve claramente que el Código Procesal Penal Federal admite por vía como medios de impugnación o razones de impugnación cuestiones que están vinculadas a la fundamentación probatoria de los hechos. El Código de Corrientes yo creo que hubiese prefiero la fórmula del Código Federal, pero es evidente, esto es lo que quiero señalar,
que el artículo a que hice referencia del Código Procesal Penal está refiriéndose al artículo 8.2h de la Convención y está ahí admitiendo el ingreso de la doctrina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Pessoa, disculpe Sí, este sí, pequeño agregado a propósito sí. de lo que usted dice precisamente. Ese agregado lo propuse yo en la discusión del Senado cuando fuimos, porque el texto originario ni siquiera mencionaba eso. Claro, eso es muy buena la incorporación esa. Porque el problema obedece a que nuestra Constitución utiliza la expresión casación en la Constitución para referirse al recurso contra la sentencia definitiva. Ese era el problema. Si no se hacía esa aclaración, podíamos correr el riesgo de, inclusive, que declaren inconstitucionalidad de que tengamos un sistema normativo incompatible Exacto. con la Convención y la doctrina de la Exacto. Convención. Perdón la muy buena interrupción, la pero quería aclaración, hacer doctor. esa aclaración. Sí. Y claro, fíjense, acá se entiende, acá se ve claramente cómo este fenómeno internacional a que yo hacía referencia, ahora se hace que uno sepa por qué está redactada de esta forma, llamémosle el mecanismo de impugnación contra la sentencia definitiva. Y claro, y acá se produce otro fenómeno sumamente interesante. Este es el dato, perdonen mi insistencia, este es el dato central. El poder cuestionar la fundamentación probatoria, la determinación de los hechos. Esto es clave en la doctrina europea y también en la doctrina de la Corte, porque en realidad lo que pasa cuando uno mira la doctrina de la Corte Interamericana se ve muy claramente que se remite a la doctrina de la Corte Europea. Y la Corte Europea, claro, ellos están trabajando sobre textos legales que el recurso de casación no existe. Ellos tienen otros mecanismos que después brevemente voy a analizar. Este fenómeno explica una segunda cuestión fundamental del nuevo código. Fíjense lo que pasa ahora. El ofrecimiento de prueba en el recurso de casación, o sea, en la impugnación contra la sentencia dictada en el juicio, se puede ofrecer prueba. Claro, como dice Daniel Pastor, esto se entiende cuando se entiende cómo funciona el recurso. Claro, mientras el recurso funcionaba solamente para cuestionar calificaciones jurídicas, claro, no hay nada que probar. Discutimos la tipicidad de este comportamiento, discutimos si es culpable o inculpable, discutimos si funciona o no la causa de justificación. Pero ahora estamos discutiendo si la persona que mató estaba de frente, estaba de espalda. Estamos discutiendo cómo le mató. Estamos discutiendo hechos. Como consecuencia de esta amplitud que toma el recurso, fíjense lo que establece el artículo 427. El impugnante podrá ofrecer la prueba que le hubiese sido denegada para el juicio durante su desarrollo o en la etapa impugnativa según correspondiera. Y claro, acá nos encontramos entonces, después el tribunal dice puede fijar la audiencia, podrá producir la prueba y se harán los alegatos en función de esa prueba producida. Entonces, ¿qué pasa? Como dice el profesor Daniel Pastor, acá surge un nuevo problema sumamente interesante. Antes se decía qué cosa. Se decía que cuál era el argumento por la cual no se admitía la discusión de hecho en el tribunal de alzada. Y dice, claro, porque el tribunal de alzada, decía Pastor, se afirmaba que no tenía relación de inmediación con la prueba producida. Claro, el tribunal de casación se argumentaba que no estaba en relación directa con la prueba producida. Y como no estaba en esa relación de inmediación, no podía hacer valoración de los hechos. Entonces dice Daniel Pastor, hace una doble observación que personalmente me parecen muy agudas. Primero dice, esto se soluciona por vía de producción de prueba en la audiencia de casación. Claro, ahora se le llama a los testigos. Vienen y declaran y el tribunal de casación tiene también una relación directa, percibe, describe. En segundo lugar, dice Pastor, no hay ningún problema que a su vez la eventual valoración de la prueba
que se hizo por el Tribunal de Juicio sea revisada por el Tribunal de Casación. ¿Por qué? Porque se violaron reglas de la sana crítica. Y en tercer lugar, dice Pastor, hay algo más que es muy importante. La regla de inmediación, dice él, en realidad vale para alguna prueba, para otra en realidad no funciona, dicho en lenguaje simple. Claro, el Tribunal de Alzada no recibe los testigos, entonces se soluciona, dice él, ¿cómo? Se soluciona llamando a que vengan a declarar. Pero después hay otra prueba que el Tribunal de Alzada recibe de la misma manera que el Tribunal de Juicio. La prueba documental, acá el tribunal dice, ¿qué diferencia hay, dice Daniel Pastor, entre la lectura del contrato de un informe accidentológico que hace el juez del tribunal a la que hace el Tribunal de Alzada? Dice, es exactamente la misma que puede hacer, ¿no es cierto?, un tribunal de apelación respecto de un juez de garantía. En consecuencia, dice, está superado el problema y la posibilidad de producción de pruebas es la herramienta que efectivamente logra plena eficacia al recurso de casación, como se llama en nuestro código, dice, y así se otorga efectiva vigencia a esta regla constitucional 8.2H. Quisiera analizar ahora, doctor González, cuando usted cree que estamos superados los tiempos, usted maneja. Quisiera mostrar otra cuestión de suma importancia, que acá se ve otra vez cómo la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si me permiten, se metió en nuestro país, en la jurisprudencia y en los códigos que ahora se están redactando. Hay una cuestión que ya se discutía cuando uno mira la bibliografía europea que se estaba discutiendo, y es el tema del derecho al recurso respecto de sentencias condenatorias dictadas ahora por tribunales de alzada. Fíjense, el Tribunal de Alzada dicta una sentencia condenatoria, no dicta el Tribunal de Juicio. Entonces venía la pregunta que discutían los europeos, dice, y acá esta sentencia de alzada es una sentencia condenatoria, ¿cómo funciona el recurso acá? Porque hasta ahora venía todo en calma porque estábamos analizando el recurso del Tribunal de Juicio. La Corte Interamericana se tuvo que hacer cargo otra vez del tema. Y fíjense, la regla es muy simple, muy modesta. A pesar de eso, la Corte Interamericana comenzó a trabajar. En esta materia hay una sentencia muy importante, que es la sentencia Mohamed versus Argentina. Fue dictada el 23/11 del 2012. ¿Qué dijo la Corte Interamericana en esta sentencia? Dijo dos cosas que son de fundamental importancia. Primero, que sentencia condenatoria no es solamente el fallo que dicta el Tribunal de Juicio, sino que también es la sentencia que dicta un tribunal de alzada. En consecuencia, esa sentencia, dice, tiene derecho a ser impugnada por la persona condenada. Segunda cuestión, en el caso en el que se trató, Argentina fue el demandado y condenado, se trataba de una persona que había sido condenada por una Cámara de Apelaciones de Buenos Aires, en el viejo procedimiento. Esta persona impugna, ¿y cuál era el único camino que le quedaba a esta persona para cuestionar la sentencia? Era el recurso federal extraordinario. Pero se encontró con que esta persona, fíjense lo que pasaba en el caso Mohamed. Mohamed quería impugnar la determinación de los hechos. Los hechos que le atribuían a Mohamed en el fallo, decía él, no eran correctos. Y entonces, ¿cuál era el camino que le quedaba? El único camino que le quedaba era el recurso federal extraordinario. ¿Qué pasó? Claro, todos sabemos que el recurso federal extraordinario es limitado porque tiene que haber una cuestión federal. Yo le tengo que decir, mire, excelentísima Corte, acá se violó la regla de autoincriminación, la prohibición de reformatio impejo, le tengo que decir y mostrarle específicamente por qué se violó. Si no, la Corte, como todos sabemos, me cierra la puerta. Y entonces, ¿qué pasó? La Corte Interamericana dijo, mire, el señor Mohamed fue privado de su derecho a recurrir en la Argentina.
La ley 48 dice, en este caso concreto no garantiza el derecho consagrado 8.2H de la Convención. Y entonces estableció, como les decía también, el problema que es sentencia condenatoria el fallo que dicta un tribunal de alzada. Fíjense lo que pasó. Y se dio una situación que obligó a nuestra Corte Suprema a adaptar su jurisprudencia conforme a la doctrina Mohamed. El caso es el caso Duarte que tuvo que resolver la Corte Suprema Argentina. ¿Qué pasó en Duarte? Una persona había sido absuelta por un tribunal de Formosa en una causa por contrabando. El Ministerio Público recurre la sentencia absolutoria ante la Cámara de Casación. La Cámara de Casación le condena a Felisa Duarte. Y entonces la defensa se encuentra, fíjense, en la típica situación otra vez del caso Mohamed. Una persona condenada por la Cámara Federal de Casación. Y entonces uno dice, ¿y qué recurso le quedaba a Felisa Duarte? Le quedaba solamente el recurso federal extraordinario. El recurso federal extraordinario, por enésima vez, digo, un recurso limitado. No se pueden cuestionar pruebas, hecho, etcétera, no se puede cuestionar. Entonces, ¿qué pasó? La defensa, muy inteligentemente, se presenta ante la Corte Suprema Argentina y le dice, Corte, no puedo impugnar una cantidad de cuestiones de hecho que en la sentencia condenatoria del tribunal de la Cámara de Casación, porque por vía federal yo no puedo impugnar esto, yo no estoy planteando cuestiones federales. ¿Qué hizo la Corte Suprema Argentina? Claro, como nuestros códigos de procedimiento no regulan esta situación, dictó la sentencia Duarte. Esta sentencia Duarte fue del 5/8 del 2014, está en la colección de fallo 337-901, dijo, en primer lugar existe una sentencia condenatoria, invoca la doctrina de la Corte Interamericana, una sentencia de alzada. La persona que es condenada tiene derecho a recurrir en forma amplia, conforme a la doctrina de la Corte Interamericana. ¿Y qué hizo la Corte? Le ordenó a Casación que otra sala de casación distinta de la que había dictado el fallo pueda revisar por vía de casación. Fíjense lo que hizo la Corte. Estas son alternativas procesales que no estaban en la legislación procesal penal. Claro, pero la Corte se encontraba con la doctrina de la Corte Interamericana, ahora incluso el caso Mohamed. Entonces le ordena a Casación, le dice, señores jueces de casación, la señora Duarte tiene derecho a recurrir. Entonces una sala distinta de la que le condenó tiene derecho a revisar el fallo. Esta doctrina de la Corte Interamericana, de la Corte Suprema, se ratificó en una causa Chambla y en una causa sumamente interesante, que en una causa Vélez, que dictó la Cámara Federal de Casación en un voto realmente brillante de la profesora Ángela Ledesma. El señor Vélez había sido absuelto en el juicio oral. Se va por vía de recurso acusatorio del Ministerio Público y le condenan a Vélez. Y Vélez se encuentra otra vez en la misma situación que el caso Duarte. Entonces se va a la Corte y la Corte ordena otra vez a Casación que otro tribunal revise. La jueza Ledesma, en un voto realmente brillante, y otra vez sobre la base de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Corte, revisa el fallo condenatorio de otra sala de casación y revoca, porque dijo, entre otras cosas, que se había violado la regla de congruencia. Ante este panorama, la Corte Suprema dictó una sentencia en la causa Sarlenga, 22/8 del 2017, que dice el alto tribunal ahí, que cuando un tribunal de alzada dicta una sentencia condenatoria,
otra sala del mismo cuerpo debe operar como tribunal de alzada contra esa sentencia condenatoria sin que sea necesario ir a la Corte por vía del recurso federal extraordinario. Fíjense cómo se va diseñando. Esto es el origen de una regla que tiene hoy el Código Procesal Penal. El vigente Código Procesal Penal. Permítanme que le lea. Fíjense, cumplimiento del doble conforme. Artículo 432. Si la sentencia de casación hubiese convertido una sentencia absolutoria en condenatoria, el imputado podrá impugnar la sentencia condenatoria. Punto. El Superior Tribunal de Justicia deberá resolver con una integración distinta. Acá se plasmó claramente la doctrina de la Corte Interamericana, Mohamed y otros fallos más, que entra en nuestra Corte Suprema en la sentencia Duarte y los posteriores pronunciamientos a que hacía referencia. Esta es la razón de ser de por qué tiene nuestra ley procesal la regla esta que acabo de hacerle referencia. Quiero analizar ahora otra regla que es sumamente interesante, que está vinculada al artículo 425. El artículo 425 regula, como les decía, bajo el título de casación, las impugnaciones de las llamadas sentencias dictadas en el juicio. Pero después se plantea el tema de las llamadas resoluciones equiparables a sentencias definitivas. Es otro problema muy serio que ha dado, otra vez ha dado origen a una discusión en nuestra Corte Suprema. Y a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema van a ver ustedes que da origen, llamémosle, a estas leyes que ahora tienen los códigos de procedimiento. Vean ustedes lo siguiente. El artículo 416 del Código enumera todas las resoluciones que son impugnables o que son recurribles. Y en la última parte del artículo 416 dice lo siguiente: también podrá impugnarse otras resoluciones jurisdiccionales siempre que por la índole y la materia de la decisión fueran equiparables a sentencias definitivas, o se hubiese cuestionado la constitucionalidad de una ley, decreto o reglamento que estatuyan sobre materia regida por la Constitución, o involucrase en un caso federal susceptible de ser analizada por la Corte Suprema. Acá está haciendo referencia a las llamadas resoluciones equiparables a definitiva y aquellas que plantean cuestiones federales. Entonces, ¿qué pasó? Acá hay dos temas procesales que son sumamente importantes. Una dice, mire, por vía de casación, se controlan no solamente las sentencias definitivas, conforme al artículo 425, sino también las resoluciones equiparables a definitivas. Se me ocurre como ejemplo el dictado de un sobreseimiento. Se dicta el sobreseimiento, se apela, esa sentencia a su vez podría ser controlable por vía de casación en una segunda instancia. Esa sería una sentencia equiparable. Pero, fíjense esta otra cuestión. Llama la atención y uno dice, ¿y a qué se debe? Que el código establezca que también es controlable por vía de casación por el superior tribunal las resoluciones que plantean cuestiones federales. Fíjense, o estatuyan, dice, un caso federal susceptible de ser analizado por la Corte Suprema. Entonces uno dice, ¿y por qué esto debe ser revisado por el superior tribunal? Esto se explica a partir de determinada jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina. Quiero recordar algunos fallos de la Corte porque el alto tribunal sentó doctrina en esta materia, que hace precisamente el recurso en materia penal.
Voy a recordar fallos por todos conocidos, pero básicamente la doctrina de la Corte. La Corte en el año 1986 dictó la famosa sentencia Estrada. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Dijo que a los fines del recurso federal extraordinario, el requisito superior tribunal de la causa está constituido por los máximos tribunales locales. En otras palabras, cuando ustedes van a plantear una cuestión federal, para llegar acá a la Corte, tiene que pasar previamente por el superior tribunal de cada provincia. Por eso es que ahora establece el código que cuando hay cuestión federal se va al superior tribunal. Artículo 425 en función de las resoluciones, último párrafo del artículo 416. Fíjense lo que dijo la Corte en la sentencia Di Maschio, tiempo después. Está en el tomo 311, página 2478. Dijo la Corte en Di Maschio: son inconstitucionales todas las leyes procesales que limiten el planteo de una cuestión federal. Son inconstitucionales. Las que limiten, sea ante un órgano, sea un procedimiento. No se pueden poner límites. En otras palabras, lo que está señalando es que el Superior Tribunal de Provincia no me puede, llamémosle, denegar la atención de una cuestión federal, aunque una ley le diga que no está habilitado para plantear. Esto dijo en la sentencia de Di Maschio. Esta jurisprudencia de la Corte Suprema fue ratificada por la Corte en Dinuncio, el 3-5 del 2005. Esto es lo que explica, esta jurisprudencia de la Corte Suprema, es lo que explica que el último párrafo del artículo 16 dicen: cuando hay cuestiones federales, eso se recurre por vía de casación ante el superior tribunal, porque ese es el órgano que va a ser superior tribunal de la causa conforme doctrina de nuestra Corte Suprema, en las sentencias pronunciadas. Ahora quiero mostrarle otra cuestión sumamente interesante, que otra vez hay que ir al escenario internacional para poder entender lo que nos está pasando a nosotros. Otra vez uno ve este fenómeno que se planteó en el escenario primero europeo. Los europeos, digamos así, no tienen recurso de casación. Ellos tienen recurso de apelación, le llaman, por ejemplo, en Paraguay, que tiene un código moderno, la sentencia que dicta el tribunal de juicio es impugnable mediante un recurso a apelación especial. Es parecido al procedimiento que tiene España. Alemania también tiene ese sistema. Pero ¿qué pasaban? Decían, fíjense, esto se planteó la discusión académica internacional, Europa especialmente. Dice: bien, lo que nosotros sabemos ahora es que el derecho al recurso es la potestad de impugnar la sentencia condenatoria, en el sentido amplio que estábamos viendo, hecho y derecho en el sentido que antes explicaba. Pero la doctrina europea se comenzó a plantear otra cuestión, dice: y las otras resoluciones anteriores a las sentencias definitivas, las otras decisiones, dicho en un lenguaje simple, las resoluciones de un juez de instrucción, del juez de garantía. Entonces la doctrina europea dijo: no, también este tipo de resoluciones merecen un tratamiento amplio. El imputado tiene derecho también a recurrir este tipo de resolución. Esta doctrina se metió, permítanme la expresión, en el campo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, como ustedes saben, cuando uno va a la Corte, para poder llegar a la Corte tiene que pasar primeramente, hay que hacer la presentación ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana analiza, pondera, hace evaluaciones de carácter jurídico también, y entonces hace la presentación ante la Corte. ¿Qué pasó? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo 2 informes sumamente relevantes en materia de recursos. Otra vez Argentina era parte en el conflicto.
Hay un informe de la Comisión Interamericana en la llamada causa Maqueda. Este es el informe 17 del año 1994. Fíjense lo que dijo la Comisión Interamericana. Dice que el derecho consagrado en el artículo 8.2h de la Convención no solamente comprende o implica la potestad de impugnar la sentencia condenatoria conforme a la doctrina de la Corte Interamericana, Herrera Ulloa, etcétera, etcétera, sino también los autos procesales importantes. Fíjense, autos procesales importantes. Ahora ese derecho se extiende también, además de la sentencia definitiva, a los autos procesales importantes. Tiempo después, la misma Comisión Interamericana, en una causa Abela contra Argentina, en el informe 55 de 1997, de fecha 18/11/97, fíjense lo que dijo textualmente la Comisión Interamericana. Un aspecto esencial derivado del debido proceso del derecho es el derecho a que un tribunal superior examine o reexamine la legalidad de toda sentencia jurisdiccional que resulte en un gravamen irreparable a una persona, o cuando ese gravamen afecta a derechos o libertades fundamentales. Fíjense, ahora, dice la Comisión Interamericana, forma parte también del derecho a revisar toda sentencia que cause un gravamen irreparable. Se amplió, como ven ustedes, considerablemente la materia en cuestión. O casualidad, nuestra Corte Suprema tiempo después acogió esa misma sentencia. Este criterio. Lean ustedes la sentencia Romero Cacharane, dictada por nuestra Corte Suprema el 8 de 2004. Está en la colección Fallos 327, 388. Ahí la Corte Suprema dice que forma parte del derecho a recurrir no solamente la sentencia dictada en el juicio, sino también autos procesales importantes y sentencias que causan gravamen irreparable. Este es el origen del artículo 416 de nuestro Código Procesal Penal, del nuevo Código. Este es el origen de ese artículo 416, claro. Lo que le quería decir es que, conforme a esta doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que nuestra Corte Suprema tuvo que elaborar la sentencia en cuestión, el fallo Romero Cacharane que hacía mención. Este es el origen de la regla que estaba enumerando, pero aún se plantean cuestiones, es si todas las resoluciones que están ahí en el Código Procesal Penal, en el 416, prevé todas las hipótesis posibles. Me planteo a modo de ejemplo, ¿qué pasa con el auto de apertura a juicio del artículo 305? Fíjense la importancia que tiene esta resolución. Técnicamente sería lo que la Corte Interamericana llama un auto procesal importante. La pregunta, ¿es esa resolución apelable? No está enumerada esta resolución dentro del 416. Conforme la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que no se puede evitar que la persona destinataria del auto de apertura a juicio no pueda impugnar la misma. Hace algún tiempo justamente estuvimos discutiendo este tema en un seminario en una universidad en Asunción. El Código... Fallo 321, página 1173, fue el voto en disidencia de los jueces Petrati y Busser. Reitero, acá se introduce la doctrina de origen anglosajón. ¿En qué consiste cómo leen ellos, cómo ven el principio del non bis in idem? En general nosotros decimos que la regla del non bis in idem requiere que haya una sentencia firme. Una vez que ha habido una sentencia firme, no puede nuevamente someterse a proceso penal a la persona que fue sometida al enjuiciamiento. Pero se requiere la sentencia firme.
La doctrina de origen anglosajón, que se consagró en numerosos pronunciamientos de la Corte Suprema norteamericana, dice que el principio en cuestión tiene un alcance más amplio. Ese alcance consiste en que la persona no puede ser sometida 2 veces al riesgo de ser juzgado por el mismo hecho. En otras palabras, este era el problema que plantea el famoso juicio de reenvío. El ministro Enrique Petracchi, en numerosos fallos, sostenía que cuando una persona fue juzgada en legal forma, o sea, el proceso, el debate, el juicio, se realizó en legal forma, si por alguna razón, decía el juez Petracchi, si por alguna razón la persona, llamémosle, fue absuelta o condenada, fue revisada la sentencia, llamémosle, por el Tribunal de Alzada, no se podía hacer un nuevo juicio, no se podía hacer un nuevo juicio. Decía, y él planteaba el ejemplo de una sentencia que había sido dictada, por ejemplo, con una fundamentación contradictoria. Entonces dice, el juicio se hizo en correcta forma. La sentencia se dicta con deficiencia de ser contradictoria y el Tribunal de Alzada anula la sentencia por ese defecto y ordena el reenvío. Entonces, la doctrina del doble riesgo de origen anglosajón dice que esa persona no puede ser sometida a un nuevo juicio. ¿Por qué? Porque se está violando el principio de la prohibición del doble juzgamiento. ¿Y qué entiende la doctrina anglosajona y la doctrina norteamericana? La persona fue sometida al riesgo 2 veces de ser condenada. Por lo tanto, ese doble riesgo, de ahí viene el origen, el doble jeopardy, dice, no puede, es incompatible con la regla constitucional de prohibición de múltiple persecución penal. Entonces, ¿qué pasó? Se ha comenzado en la doctrina procesal internacional a cuestionar el famoso juicio de reenvío. Y entonces, ¿qué sucede? El Código Procesal otra vez se tuvo que poner a la altura de los nuevos tiempos. ¿Y qué dice el artículo 429 cuando regula el recurso de casación? En la última parte del artículo 429 dice: el tribunal deberá resolver sin reenvío. Pero, claro, acá aparentemente se saca el reenvío, llamémosle, del mundo procesal en razón de, llamémosle, de los cuestionamientos que se están haciendo en los últimos tiempos. Incluso hay algunos fallos de la Corte Suprema, no me puedo ocupar ahora en detalle, donde es evidente que esta doctrina se ha ido consolidando. Pero fíjense el problema que va a plantear esto, y es el siguiente. Cuando imaginemos que estamos frente a una sentencia absolutoria, el Ministerio Público interpone recurso de casación cuestionando el fallo absolutorio. Y el Tribunal de Alzada precisamente condena en forma directa, fíjense, sin reenvío, aplica la ley o corrige el defecto de forma y dicta la sentencia condenatoria. Uno dice, bueno, se salvó el problema, no hubo reenvío. Yo personalmente creo que la cuestión no es tan simple. ¿Por qué? Fíjense lo que está pasando en este tipo de situación. La persona fue absuelta, hubo un recurso acusatorio. En el recurso acusatorio le condenaron a esta persona y ahora viene este interrogante. Pero ¿no es acaso un requisito para que se dicte sentencia condenatoria la existencia de un debate público y oral? Acá podemos encontrarnos con que se dictó una sentencia condenatoria en una instancia donde no hubo oralidad ni hubo publicidad. Y entonces podríamos estar frente a un proceso lesivo, llamémosle, valga la redundancia, del debido proceso, porque se están incumpliendo 2 formas clave del juicio penal, la publicidad y la oralidad. En consecuencia, otra vez
el derecho al recurso del sujeto procesal acusador, sea querellante o sea Ministerio Público, comienzan a plantear problemas. Esto es lo que le llevaba al profesor Mayer a decir: el único titular del derecho al recurso es el sujeto sometido a proceso penal. La garantía del derecho a recurrir el fallo no debe ser potestad concedida a los sujetos acusadores. Ven ustedes, se da una salida acá que es la del superior, que resuelve sin reenvío, pero puede darse la hipótesis, en mi modesta opinión, que nos encontremos con sentencias que están siendo dictadas en un escenario procesal donde no hay ni publicidad ni hay oralidad. Pregunta: ¿es válida esa sentencia? Yo tengo mis serias dudas. La profesora Ángela Ledesma, en un conjunto de trabajo, dice que una sentencia de ese tipo es inválida. Bien, para concluir, quisiera simplemente poner de manifiesto algunos detalles en torno a el tema del procedimiento en materia de recurso. El recurso de casación o contra sentencias equiparables, o esas sentencias que plantean cuestiones federales a que hice referencia, se tienen que interponer dentro de los 10 días de la lectura de los fundamentos del fallo que se impugna. Y en consecuencia, a partir de ahí, el recurso de casación, recuerden ustedes, el impugnante tiene la potestad de ofrecer prueba, el tribunal tiene la potestad de fijar audiencia a los fines de la producción de prueba y tiene la potestad de resolver sin la realización de esa audiencia a los fines de lo que podemos llamar el informe. Esto, llamémosle, esto plantea el inconveniente que yo estaba señalando de resoluciones que pueden ser condenatorias sin oralidad y sin publicidad. En cambio, todas las otras resoluciones, las que no son las sentencias definitivas, las que no son materia de casación ya apuntada, tienen una modalidad, llamémosle, muy peculiar, y que es que la resolución tiene que ser impugnada en la propia audiencia en la que se dicta la decisión que se ataca. Y se interpone en forma oral. Se tiene que motivar en forma oral. Se hace la registración mediante los mecanismos técnicos que conocemos y luego se eleva, llamémosle, al tribunal de revisión que se llama, y ante el tribunal de revisión ahí se hace otra vez un informe de carácter oral. El recurso de revisión, digamos así, o el mecanismo de revisión de las resoluciones que no son sentencias definitivas, son de trámite, llamémosle, de interposición inmediata. En su momento se fija la audiencia y tiene un trámite totalmente oralizado. Por último, quiero decir que también se regula el mecanismo de la unificación de doctrina contradictoria. Traducido al español, se está consagrando el tema de, llamémosle, los juicios plenarios, las sentencias plenarias, que se ha discutido mucho la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese tipo de sentencia. Quiero leerle a ustedes brevemente para que tengan en claro lo que dice el artículo 450 de la Ley Procesal Penal Nueva. Si me permiten, voy a leer, reitero, porque quiero ser lo más preciso en la reproducción del texto. Fíjense lo que dice. Como título, doctrina contradictoria, concepto. Se entenderá que existe doctrina contradictoria sujeta a unificación cuando dos tribunales de revisión, o sea, no sería en este caso aparentemente casación, en sendas resoluciones o sentencias hubieran realizado interpretaciones incompatibles entre sí de una misma norma penal o procesal penal, siempre que exista simetría respecto de los presupuestos fácticos sobre los que se produjeron las interpretaciones incompatibles.
Segundo, ambas decisiones se hubieran dictado dentro del año calendario anterior a la fecha en que se plantea la unificación de doctrina. Bueno, después viene, digamos así, el procedimiento que va a seguir, que va a ser ordenado por el Superior Tribunal, y lógicamente la obligación de los tribunales que integran ese plenario de acatar la sentencia que se dicta en esta sentencia, llamémosle, de carácter plenario. Y también consagra algo que, bueno, no tiene ninguna novedad lo que estoy diciendo, consagra el recurso de revisión. Como todos sabemos, son impugnaciones que se hacen después que se haya una sentencia firme por motivos que todos conocemos, y también se consagran el recurso de queja y el recurso de revocatoria, como todos los códigos de procedimiento. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería plantear, mostrar del recurso en el nuevo Código Procesal Penal. Y le pido disculpas por este inconveniente técnico que he sometido. Bueno, no, sí, se escucha perfecto, doctor. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por tratar de terminar su exposición pese a las dificultades técnicas existentes. Si están de acuerdo, y si usted también está de acuerdo, doctor, porque eso depende de lo que usted decida, si quiere responder a preguntas, lo hacemos por esta vía. En primer lugar, felicitaciones, ha sido excelente la exposición, coincidimos todos aquí. Le estoy leyendo las opiniones que hay en el chat, que son todas, por supuesto, de una claridad y excelencia. Si hay alguno que quiera hacer una pregunta, yo se la transmito aquí oralmente al doctor. No sé si hay alguien que quiera iniciar la ronda de preguntas. Más que una pregunta, creo que por ahí, para una cuestión didáctica, ofreció, creo en algún momento, el profesor la posibilidad de mandarnos el material, digamos, con la nómina de fallos citados. Entonces, por ahí, si tienen interés y el doctor es tan amable, digamos, de hacernos llegar, nosotros le podríamos poner a disposición de los oyentes, digamos. Bien. Doctor, dice si usted nos enviaría, ¿escuchó? Sí. Sí, te voy a mandar un material de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los pronunciamientos de la Comisión Interamericana, los fallos de la Corte que he citado, que me parecen de utilidad a los fines de la comprensión de todo este escenario normativo internacional. Sí, yo me comprometo a remitirle al profesor González este material en unos días más. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, yo le quería hacer algunas dos comentarios y digamos, intercambiar algunas ideas de todo el interesantísimo material que nos ha dejado con su exposición. Doctor, en relación a lo que usted planteaba muy agudamente con relación a la posibilidad de impugnar el auto de elevación a juicio en el nuevo código. A ver, pareciera que la opción político-criminal del legislador, y esto por supuesto que puede ser totalmente discutible, es que en la audiencia de control de la acusación, con intervención de todas las partes, se resuelvan todas las dudas que pudieran existir respecto de la pieza acusatoria y eventualmente, si se concentra esto con la audiencia de ofrecimiento de prueba, o se haga la audiencia concentrada, también ya se defina las pruebas con que las partes van a ir a juicio, de modo que al debate ya no se puedan volver a discutir este tipo de cuestiones, y además al resolverse en audiencia, precisamente no sería necesario, esta sería la opinión, me parece que este es el fundamento político-criminal, no sería necesario otorgarle otra instancia impugnativa a los fines de garantizar la celeridad del juicio y que la centralidad de la discusión pase al juicio y no a la etapa preparatoria. Quería saber su opinión sobre ese punto, ¿no? Si usted cree que
se respeta las garantías de las partes de esta manera, suficientemente con una audiencia de control de la acusación. Realmente, doctor González, me deambula mi duda, una duda, ¿no? Si eventualmente alguna decisión que se tome en esa audiencia de control, si alguna decisión, algún fundamento que, llamémosle, que de apoyo a no sea materia de cuestionamiento. O sea, la pregunta es sí que anda en mi cabeza, digamos así, más allá de la muy atendible razón de la celeridad procesal que se plantea, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, si no hay llamémosle, alguna cuestión importante que merezca ser revisada. Porque lo que no tengo duda, estimado profesor González, es que el auto de apertura, como diría la Comisión Interamericana, es un auto procesal importante, ¿no? Sin duda. Porque el juez está diciendo, mire señor, usted se va a juicio. No sé si hay otro auto tan importante como este. Usted, señor, se va a juicio por esto, ¿no? La pregunta sería, ¿la persona que se va a juicio no tiene eventualmente derecho en determinadas situaciones a impugnar, a pedirle a un tribunal superior? Mire, señor tribunal de alzada, mire, yo quiero que verifique, que controle, que analice este argumento del señor juez, ¿no? Esta es la pregunta que anda por mi cabeza. Claro, claro. Sí, sin duda alguna. Es un tema totalmente razonable. Y la otra tiene que ver con el recurso de la víctima, ¿no? Y dejemos de lado el caso del Ministerio Público, a quien la Corte le ha reconocido legitimación, incluso para ir por vía de recurso extraordinario, contrariando su vieja doctrina, a partir del caso Santillán. Pero independientemente de eso, la cuestión es si, más allá de que el 8.2H claramente está dirigida hacia el condenado o la persona imputada y no hacia la víctima. A la víctima se dice, el fundamento viene dado por el derecho a la tutela judicial efectiva, que surge del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, el tema es, y me parece que este es un punto en donde no hay un equilibrio, por lo menos en cuanto a las interpretaciones de la doctrina y de la jurisprudencia, es cuál es el alcance que cabe dar a ese derecho a la tutela judicial efectiva, y si de ese axioma, por decirlo así, o si desde ese postulado de la tutela judicial efectiva, se puede descender al punto tal de decir, como inclusive algunos procesalistas han sostenido, creo que era el caso de la opinión de Caferata Nores, de que hay un derecho a pedir condena por parte de la víctima, ¿no? Es decir, ese derecho, digamos, de tutela judicial efectiva, esa cadena argumental que parte del artículo 25 de la Convención Americana y que desciende al punto tal que dice yo tengo como víctima derecho a que esta persona sea condenada. Eso debe interpretarse de esa manera, porque de interpretárselo de esa manera habría que abrirle el recurso a la víctima sí o sí contra una sentencia. Exactamente. Yo comparto la opinión del profesor Mayer, de Pastor y de algunos jueces de la capital, digamos, ¿no? Que dicen, es cierto, ese derecho, llamémosle, del artículo 25 de la Convención a la tutela, entre otras cosas implica el derecho, digamos así, a que el hecho se investigue por parte del Estado, que es la obligación que tiene el Estado de investigar todo delito, el hecho incluso a peticionar una reparación como es una reparación de daños y perjuicios, tendría derecho, llamémosle, a estar como querellante. Ahí se entra en el problema, pero dice Mayer, pero el derecho a recurrir, en opinión del profesor Mayer, planteaba un problema, porque claro, lo que Mayer entiende, reitero, Mayer dice que el nem bis in idem consiste no solamente en la potestad de, llamémosle eso, de
o impedir que una persona sea juzgada cuando ya hubo una sentencia firme, sino el derecho a no ser sometido a ese riesgo 2 veces. Claro. Y entonces decía Mayer, ¿qué pasa cuando la persona siendo absuelta, digamos así, el fallo absolutorio es impugnado por el querellante o por el Ministerio Público? Mayer dice, ahí aparece sin duda alguna el segundo riesgo de condena penal del acusado. Y esto, dice, debe constituir un límite a el artículo 25, o sea, esto pone un freno a la potestad impugnativa del querellante conjunto. Pero es cierto lo que dice en este momento, lo que señalaba el profesor González. Hay quienes dicen, por ejemplo, como Cacerata, que del artículo 25 de la Convención del llamado derecho a la tutela judicial se infiere, se deduce, entre otros, el derecho a impugnar el fallo absolutorio por parte del querellante. Este es el problema. Y es cierto también recién lo que señalaba el profesor González. En nuestro país vino a complicar la historia la famosa sentencia Santillán. Recordarán qué pasó en Santillán. En Santillán sucedió que en un juicio oral, llamémosle, el Ministerio Público no acusa, pero sí acusa el particular, el querellante ofendido. Entonces, en ese momento se había dictado una sentencia, llamémosle absolutoria. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Juicio dijo, mire, conforme tarifeño, etcétera, etcétera, cuando no hay acusación, fíjense el concepto de acusación, como yo le decía que se discute bien la teoría procesal. ¿Qué pasó? La absuelven a Santillán, ¿por qué? Porque en el debate no había acusado el Ministerio Público. ¿Quién acusó? Fue el particular. La absuelven y contra la sentencia absolutoria se interpone el recurso federal extraordinario. Llega a la Corte y la Corte dice, mire, para que haya una sentencia válida se requiere acusación. ¿Y qué acusación? En el famoso párrafo 10 de la sentencia Santillán, el alto tribunal dijo, puede ser acusación el acto incriminatorio del querellante, del Ministerio Público o del acusador privado. Acá en este debate, dijo, acusó el particular ofendido, el querellante. Por lo tanto, hubo acusación y el tribunal estaba habilitado. En consecuencia, ahí aparece la famosa doctrina Santillán con todas las consecuencias que conocemos y que todavía se siguen discutiendo. Exactamente. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algún otro interviniente? Bueno, aparentemente no hay más preguntas, ¿no? No sé, Guillermo, si tenés alguna pregunta. No, creo clarísimo lo que ha dicho el profesor, comparto prácticamente todas las ideas, así que básicamente esta cuestión, más que lo que comentábamos al inicio de la clase, de lo que ha creado hoy el Superior Tribunal de Justicia con esta doctrina de la casación horizontal tendiente a provocar, digamos, un control sobre la resolución que revoca la absolución. Sin perjuicio de ello, vuelvo a insistir, creo que, como comentaba el doctor Pessoa, nos queda el mal sabor de boca que esa segunda revisión viene sobre la base de una sentencia dictada sin reenvío, en la cual no ha sido una sentencia producto de una audiencia oral y pública con un pleno conocimiento de los hechos del derecho y de la posibilidad de un contradictorio pleno. Eso. Doctor Coche había pedido la palabra. Lo retenemos un segundo más, doctor Pessoa. Sí, no, por favor, tranquilo, doctor, yo no tengo ningún apuro. Doctor Rodolfo Acocha. Interesante este diálogo. Sí, es muy interesante realmente. Doctor Rodolfo Acocha. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estamos? Doctor Pessoa, encantado. Una preguntita, porque justamente nombró algo que en su momento me llamó la atención, que no está muy claro en esto, que hace un rato también lo nombró con respecto a aquellas sentencias equiparables a una sentencia definitiva.
Ahora yo como una preguntita, porque me surgió a mí esta situación. Ante una denegatoria, por ejemplo, de un tema de excarcelación por motivos procesales, que tenemos el 314 y el 315, que ponen ciertos límites por el tiempo del monto de la pena. Y después uno recurre a la Cámara de Apelaciones. Si la Cámara de Apelaciones, digamos, te niega otra vez recurso basado en este mismo concepto, ¿esto no estaría generando en sí como una posibilidad que se pueda ir a casación porque no sería equiparable al dejarlo a la persona violando un derecho constitucional que sería la igualdad ante la ley? Doctor González, ¿me podría, por favor, reproducir la intervención del colega? Porque no entendí, es decir, no fue claro en materia de sonido, no porque no haya sido claro él, sino el tema del sonido, por favor. A ver, doctor Cocha, si puede... Ahí lo escucho. ¿Ahí lo escucha bien? Doctor Cocha, ¿podría brevemente... Sí. La pregunta, brevemente. Una resolución de Cámara denegando una excarcelación por motivos, digamos, de monto de la pena, del monto de la pena, que estaríamos violando el derecho de igualdad de la ley, ¿no sería una sentencia equiparable a una sentencia que habilitaría un recurso de casación porque no especifica en este nuevo código cuáles serían aquellas sentencias equiparables? Mire, doctor, la jurisprudencia de la Corte Suprema nuestra es bastante extensa en el que sostiene que las resoluciones que deniegan la libertad, las resoluciones denegatorias de excarcelación, es una larga lista donde dice que son resoluciones equiparables a sentencias definitivas. Y esto incluso es compatible con la doctrina de la Corte Interamericana en materia de prisión preventiva. Dice que esas resoluciones precisamente son resoluciones que merecen precisamente, son entre otras esas famosas resoluciones permanentemente revisables, o sea, son resoluciones conforme a la doctrina de nuestra Corte Suprema, son resoluciones equiparables a sentencia definitiva, no hay ninguna duda. Incluso en el material que puedo mandar puedo remitirle la jurisprudencia de la Corte. Y por otro lado, las limitaciones de carácter cuantitativo fue materia de pronunciamiento en una sentencia que dictó la Corte en la causa Giroldi. Giroldi fue el caso donde la Corte Suprema, en una sentencia del año 1995, si la memoria no me falla, allí la Corte Suprema Argentina declaró la inconstitucionalidad del artículo 459, inciso segundo del Código Procesal Penal. Nuestro Código Procesal Penal, también el de corriente, el viejo, tiene un tope más allá del cual no se puede, es decir, el recurrente, el condenado, tiene que superar la pena impuesta, tenía que superar un monte determinado para recurrir. Tengo acá a mano el código de corriente, el viejo, digamos, ¿no? El imputado podrá impugnar la sentencia de la Cámara en lo criminal del juez correccional o de menores que le condena a pena de reclusión, multa, o inhabilitación y aún bajo cuando le imponga la restitución, dice. La sentencia podrá impugnar la sentencia de la Cámara de lo Criminal, juez que lo condena a pena de reclusión, prisión, multa, inhabilitación y le pone un límite. Esos límites fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema en la causa Giroldi, en una regla parecida que tenía el Código Procesal Penal de la Nación. O sea, estos límites también, si uno toma la jurisprudencia de la Corte Suprema hoy, son inconstitucionales. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora sí me parece que no hay más preguntas. Te agradecemos muchísimo la excelente exposición, doctor Pessoa. Gracias por su predisposición, gracias por sus enseñanzas.
Y bueno, queda pendiente organizar ese seminario para seguir discutiendo esta Tenemos que clase de organizar el seminario. Sí, sí, sin duda alguna. Concluyo con esto, mi querido doctor González, a los colegas jóvenes, siempre yo les digo en una muy modesta y respetuosa sugerencia que es fundamental en la vida jurídica el manejo de los conceptos de la teoría, porque esas son las herramientas con las que nosotros nos ubicamos, con las que nosotros pensamos el mundo jurídico. Yo creo que tenemos que organizar con el profesor González y los distinguidos colegas de las cátedras de procesal penal un seminario para discutir este conjunto de cuestiones sumamente interesantes que plantea la moderna teoría procesal penal. Doctor González, tenemos que hacer ese seminario. Sí, señor, es un compromiso y lo vamos a cumplir, doctor. Así que ya lo comprometemos. Y le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Bueno, buenas noches, hasta luego y gracias. Nos encontramos el próximo miércoles.